¿Cuál es el significado que hay detrás de esa palabra? Entonces tiene que hacer algo que es bastante difícil. ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo un apego emocional a esa casa? No solo tu casa es tu lugar en el mundo, sino que es una prolongación de vos. ¿Cómo separo lo emocional de lo lógico? Me da culpa porque es como que yo estoy traicionándola. No es un abandono, no es una derrota, es una transformación. ¿Qué es lo que realmente le dirías a esa persona? Bueno, es difícil. Hoy vos que estás del otro lado, te vamos a pedir que nos dejes entrar en tu casa. Sabemos que es un lugar muy importante para vos. Pero hoy vamos a tener conversación difícil. Pero al final de esta conversación vas a sentir una transformación y vas a tener las herramientas para poder enfrentar un momento tan decisivo en la vida de muchas personas, que es hablar de tu casa. Jessica, quiero saber la palabra casa, mi casa, ¿cuál es el significado que hay detrás de esa palabra? ¿Qué significado hay? Bueno, psicológicamente, Ger, se puede decir mucho porque, digamos, una cosa es una casa y otra cosa es cuando uno construye un hogar ahí, ¿no? Supongo que vos lo que me estás preguntando es cuando uno arma la casa, habita la casa. Vos pensá en el rubro tuyo, ¿no? Asesor inmobiliario. Cuando alguien va a una casa, esa no es su casa. Entonces tiene que hacer algo que es bastante difícil, que es que quizás ya viene de alguna casa porque en algún lado vivió, que esa es su casa, que ese es su hogar, y va a un lugar para él estéril, que puede prometer, pero en esa primer visita la tenés que empezar a habitar virtualmente para ver si se puede transformar en tu casa, en tu hogar. Entonces no es solamente la casa, sino pertenencia, identificación, comodidad, búnker, guarida, todo eso. Bueno, pero también por otro lado, sentimos como un apego a ese lugar. O sea, cuando yo miro adentro de mi casa y digo esto y decimos mi casa, no decimos venía a mi propiedad o venía a mi PH o venía a mi edificio, es venía a mi casa, te abro las puertas de mi casa. Pero también sentimos esa pertenencia, pero también pasan cosas adentro de la casa. Pasan momentos, pasan situaciones y eso genera un apego. O sea, ¿nos apegamos a la casa? Y vos imaginate que, como de la forma en que lo estás contando, no solo tu casa es tu lugar en el mundo, sino que es una prolongación de vos. O sea, tu casa es una prolongación de vos, de tu forma de vivir, tu temperamento, el apego que le vas a tener a la casa. Obviamente, ¿cómo no le vas a tener apego? Es el lugar que habitas cada día, en donde suceden cosas, en donde la familia crece, quizás tiene aires de independencia y de libertad cuando es tu primer casa, aires de, no sé, de sueños de construcción familiar. Entonces, digamos, las paredes no es la casa, sino todo lo que yo construyo psicológicamente en función a esas paredes. Difícil es dejarlo y difícil es volver a habitar una nueva. No, eso seguro. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que tengo un apego emocional a esa casa? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuáles son los síntomas en la cual yo digo, estoy apegado a este lugar? Porque ya no deja de ser ladrillo, deja de ser paredes, deja de ser mampostería. Y empiezo a tener un apego. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy apegado a ese lugar? Es difícil darse cuenta porque uno lo hace todos los días, porque en la conversación uno piensa que es recontra lógico con lo que dice, pero empieza a hacerse bien visible de que en realidad hay una cuestión de apego cuando se corre lo lógico y se corre mucho. Cuando vos empezás a poner muchos peros, cuando ya de antemano no podés dejar que un asesor inmobiliario le ponga precio a tu casa porque se lo pones vos, porque muchas veces, digamos, le sumás historia, le sumás remodelaciones, le sumás todo lo que hiciste. Entonces, digamos, el apego de la casa te vas dando cuenta cuando vos le vas agregando cosas
psicológicas a tu casa. Aparte, lo poco ruidosa y aparte lo acogedora, vos te diste cuenta, esta casa no es una casa normal. No sé si te diste cuenta de que esta es una casa que cuando vos entrás la vibra es otra. O sea, el discurso no tiene nada de objetivo, el discurso se corre de lo que otra persona podría percibir, que eso solo te pasa a vos, que en realidad le estás poniendo emoción, que le estás metiendo, reflejando la historia que tuviste en la casa. Entonces hay un montón de cosas que hacen que tu casa sea más costosa, que sea más valiosa. Pero también hay una parte de, no solo de apego, sino también es que hay recuerdos dentro de ese lugar. ¿Cómo o por qué a veces nos apegamos también a esos recuerdos? ¿Qué me lleva a mí a apegarme? O sea, me refleja como que el recuerdo esté viviente, o sea, que esté ahí, o sea, sé que pasaron cosas y de alguna u otra manera no quiero que se vayan de mi vida. ¿Por qué aparece esto de querer recordar algo que pasó o de querer recordar esta casa y su historia? ¿Por qué me pasa eso? Y es que lo que pasa es que uno pega cosas, o sea, mezcla cosas, mezcla lo que le sucede con la casa real. Entonces uno piensa que el hecho de crecer, tener que mudarme y demás, hace de que yo abandone un pedazo de mi historia, deje atrás momentos, que me vaya olvidando de lo que sucedió, de lo que pasó. En la pared están, no sé, las veces que medimos a nuestros hijos, en cada rincón tengo un recuerdo y hay una fantasía de pensar de que si yo me voy de esa casa, los recuerdos se van, es un momento de que eso es borrón y cuenta nueva porque es otra casa, porque es otro momento. Uno no piensa que los recuerdos están acá, no están solo ahí. Para otra persona que viene, las rayitas de la pared no significan nada porque en realidad lo interpreta tu mente. Pero uno es como que quisiera llevarse la pared, ¿verdad? Es muy loco porque pensar todas esas imágenes que están en la cabeza, cómo funciona la cabeza, o sea, cómo funciona la mente, porque uno traspola todas esas situaciones y también por otro lado, hay ciertos momentos en la vida de las personas que también hay personajes de esta historia o de la familia que ya no están. ¿Cómo influyen esas personas que no están y en este presente mío de hoy? O sea, ¿cómo influye y qué participación tienen en mi cabeza hoy? Bueno, respecto de la casa, y si hay alguien que estuvo y que sus últimos momentos fueron ahí, o tus últimos recuerdos fueron ahí, incluso si no es tu casa, incluso si es la casa de tu abuela, o sea, ha pasado, he tenido pacientes inmobiliarios que tenían clientes que realmente necesitaban y querían vender la casa de alguno de sus familiares, por ejemplo, de su abuela. Sin embargo, empezaban a no atenderle el teléfono al inmobiliario, a empezar a poner palos en la rueda para que vengan, para empezar a tener visitas. Hacían cosas que el asesor pensaba, ¿qué le pasará a esta persona que al principio venía con toda la necesidad del mundo y la buena predisposición y después pareciera mi peor enemigo? Es la primera persona que se opone a que la casa se venda. Y bueno, en ese momento yo lo que le dije es, abría la conversación, porque quizás algo pasa, quizás, no sé si se arrepintió, pero algo sucede. Y abriendo la conversación, la chica le dijo, mira, es la casa de mi abuela y mi abuela me la había regalado con toda la idea de que yo esté ahí, pero no es funcional a mi vida, entonces me da culpa porque es como que yo estoy traicionándola. Entonces la abuela ya no existe, fue una conversación, la interpretación de esta conversación hace de que esta persona no pueda avanzar ni con la próxima casa, ni con su vida, ni estar en paz con su abuela, cuando en realidad es una conversación. Entonces, ¿qué sucedió? Yo lo que le dije es que piense esa situación desde otro lugar, desde el lugar de que su abuela le dio un hogar y le dio la posibilidad de libertad, pero no esas paredes, sino de que ella utilice esa casa para hacerla propia, para que encuentre la de ella, así como su abuela hizo con la suya, que lo vea desde otro lugar, de la posibilidad de que la abuela le dio la posibilidad de construir su propio hogar, pero no hace falta las paredes esas las puede vender. Eso
esa resignificación es lo que destrabó a esa clienta para que pueda hacer la operación. Qué loco, porque en realidad empiezan a aparecer emociones cuando aparece la palabra venta. Y creo que la palabra venta aparece cuando hay un momento de cambios en la vida, cuando hay un momento donde uno necesita un lugar nuevo para vivir una etapa diferente en la vida. Le pasa a muchas personas, por ejemplo, que tiene una casa muy grande pensada para una familia grande y bueno, y la familia se fue achicando porque se fueron yendo o demás y tiene tremenda casa para una sola persona. Y empieza a aparecer la palabra venta en su cabeza y ahí es donde empiezan a aparecer estas emociones. Pero lo primero que siento que aparece es el miedo. ¿Por qué aparece el miedo o qué significa el miedo antes de tomar una decisión tan importante como esta dentro de todo el bagaje de emociones que hay alrededor de esto, ¿no? Pero el miedo es lo primero que siento que aparece. ¿Por qué aparece el miedo y qué pasa con ese miedo? Está buenísima la pregunta porque desde el lugar más lógico, lo más normal es vender la casa. Desde el lugar, o sea, desde la batería de emociones que puedes tener es esperanza, ahorro de dinero, poder capitalizarlo de otra forma, encontrar un lugar mejor, encontrar un lugar más chico pero en un lugar más lindo. O sea, hay muchas cosas positivas que se pueden abrir en función de la venta de esa casa. ¿Qué es lo primero que sale? El miedo, la prudencia, el temor de dar un paso en falso, el hecho de, digamos, esa sensación de que, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si en realidad esta es una re buena casa y yo la voy a vender demasiado barato? O sea, todas las fantasías que empiezan a salir son fantasías que hacen de que uno se quede en el lugar y eso viene por dos cosas que se asocian. Por eso el mundo inmobiliario es tan complicado para que se pueda vender y es la carga emocional que la casa tiene más. O sea, son tres cosas. La carga emocional que la casa tiene con todos los temores que supone irse a otro lado sin saber si la vas a pasar mejor y si va a ser un mejor negocio, si te va a gustar más la nueva casa porque es un gran temor. Segundo, el agarrar tu vida y mudarlo a otra casa es una de las crisis vitales más grandes que existen. Después de la muerte es de los duelos más grandes poder deshabitar una casa, desandarla y aparte el hecho de tener que sacar cada tacita, cada platito, cada cosita, que es un gasto energético tremendo, más la carga de que es tan costosa una casa, es de las cosas más caras que tenemos, es de los capitales más importantes que tenemos. Entonces se juntan lo costoso que es una casa, la carga emocional y la carga energética que es salir de un lado para meterse en otro. Entonces, ¿cómo el miedo no va a operar y va a decir, escúchame una cosa, ¿por qué no lo pensás 20.000 veces más? No, son demasiadas cosas, pero acá aparece algo. Porque cuando a mí me pasan cosas emocionales y aparece toda esta emoción, ¿cómo separo lo emocional de lo lógico? Porque cuando a mí me están pasando cosas emocionales, cuando estoy sintiendo miedo, cuando estoy sintiendo inseguridad, cuando estoy sintiendo ansiedad, me encuentro con un mundo totalmente lógico que me viene a hablar de números, de metros cuadrados, de ubicación, de que si la pared está desgastada o no, de que de repente va a venir alguien y me va a tirar abajo la propiedad. ¿Cómo van a tirar abajo la propiedad? Entonces, ¿cómo hago para separar de alguna u otra manera la parte lógica de la parte emocional? ¿Y por qué también se mezcla ahí un poco? Hay como una mezcla, que viste cuando se une el río con el mar, que no se unen, pero están ahí medio mezclados. Claro, sí, la verdad es que es bastante complicado para una persona, porque vos pensás lo siguiente, cerebro de un ser humano. Cerebro de un ser humano tiene toda una parte que es el 85% que compartimos con el otro, con todos los otros mamíferos y con los otros animales, en donde reina primero la emoción. La emoción te habita permanentemente, primero con una cosa, después con otro pensamiento, después con una fantasía, después con una idea.
Y en un pedacito chiquito, re nuevo, que solo lo tiene el ser humano, el lóbulo prefrontal, que te da juicio, pensamiento lógico, todo lo que tiene que ver con la lógica, lo racional y demás, que es re nuevo para nosotros, porque somos los únicos animales que lo tenemos. Entonces tenemos 20.000 situaciones en nuestra cabeza que nos inunda lo emocional y todas esas aristas emocionales contra pedacitos racionales que dicen, bueno, está bien todo eso, pero la verdad es que nos tenemos que ir, la verdad es que nos queda grande, la verdad es que es lejos, la verdad es que está difícil de limpiar, hay que hacerse cargo de toda la casa. Entonces viene la parte racional y te desmantela todo lo emocional. Pero lo emocional siempre tiene más fuerza que lo racional. Y de repente contratas a un inmobiliario que es demasiado transaccional, que te empiece a hablar de números, de porcentaje, de comisiones, y uno dice, che, está comisionando sobre mi casa. O sea, el flaco, nada, como si fuera un vendedor de autos, viene, muestra la casa a cualquiera, porque no pasa nada, porque no importa qué va a hacer con ella. Todo pensamiento recontra emocional y racional que no tiene nada que ver con la transacción de hacer una casa, de vender una casa. Sí. Pero bueno, suceden estas cosas en donde el cliente necesita domesticarse para poder acceder a hacer la transacción inmobiliaria. ¿Quién es el protagonista de esa domesticación y que vaya a buen puerto? El asesor inmobiliario. Obvio, seguro. Pero también, aparte de eso, influye también un poco las creencias, ¿no? O sea, ¿qué creo yo de las personas que hacen todas estas transacciones? Pero además, me sucede que jamás en mi vida hice una transacción inmobiliaria, porque es la única casa que yo tengo, es lo único que tengo, lo único que me dejó mi familia. Y te lo tengo que dejar a vos, que de repente me venís a hablar de números y encima me vas a sacar un pedazo de este lugar que yo siento que es un montón lo que me pasa. Entonces, ¿cómo funcionan las creencias? Porque hay creencias, ¿no? O sea, ¿qué creo yo de todo esto? ¿Cómo funcionan las creencias en la cabeza de las personas? Bueno, te cuento esto, porque tantas creencias tenemos y tantas creencias que están a favor de dejar, de desistir, de que es mi única casa. No solo eso, sino es la creencia cultural. Hay otros países que no están tan acostumbrados a tener casa propia, a tener que mudarse cuando hay que mudarse, es más liviano, es más ligero, pero nosotros venimos, ponele, en el mercado argentino, sobre todo de Buenos Aires, lleno de inmigrantes, lleno de gente que está despoblada, lleno de gente que huyó de su hogar, pero por una cuestión de necesidad, y acá con toda la ilusión construyó un hogar. Entonces eso se transmite también transgeneracionalmente. No es cualquier cosa dejar la casa, no es cualquier cosa no tener un lugar propio. Entonces vos, con toda esa carga de mis padres me dejaron lo único que había, este es el único capital, ellos se mataron, mis abuelos venían con una mano atrás y otra adelante, hicieron toda esta casa, y ahora, bueno, tengo que tomar una decisión respecto de esto. ¿Es traición generacional? ¿Esto es una buena decisión? ¿Mi abuelo me hubiera matado por esto? O sea, parece que nadie pensaría esto. La mayoría lo piensa, lo siente, lo cree, está tomando la sopa en la casa y alguna de estas fantasías se les presenta. Entonces se tira un poquito más para atrás. Claro, porque ese recuerdo también un poco, y eso es lo que hablamos hace un poquito atrás, es cómo influyen las personas que no están. Porque cómo influyen en tu mente, porque no están, pero en el único lugar que está es en la mente. Entonces, en esa decisión empieza a atravesar todas estas situaciones que uno dice, es demasiado. Pero ante el es demasiado y ante toda esa presión, ante toda esa situación, ante todo ese bagaje de emociones, suponete, me encuentro solo o sola en todo esto y digo, ¿necesito acompañamiento de quién? Necesito acompañamiento de una persona comercial, en principio, pero necesito también un acompañamiento, por ejemplo, de una psicóloga, ¿entendés? O de alguien que me pueda decir, che, bueno, mirá, ¿necesitas ir por acá o destrabar todo esto? ¿Es para vos? ¿Es importante este acompañamiento? Mira, te digo, mucho tiene que ver con la mentalidad. Mucho tiene que ver con la flexibilidad, mucho tiene que ver con la buena predisposición y mucho tiene que ver con cómo te hace sentir el asesor inmobiliario.
Sí, obvio. Entonces, digamos, me ha pasado muchas veces con pacientes comunes que se tenían que mudar y que todo ese acompañamiento hacía de que todas esas pequeñas trabas que se sucedían en esta venta, que es la más largoplacista del mercado, en donde se demoran las cuestiones comerciales, en donde hay que hacer una cosa que es engorrosa, que la documentación, que presentar, que buscar, todo eso hace de que uno se vaya tirando para atrás, se quiera matar porque siente que es engorroso y todo eso. Cuando hay un acompañamiento, uno lo sobrelleva mejor en la medida en que lo necesite. Vos pensá esto, Obvio. pensá respecto a esto de qué tan importante es el factor psicológico en la comercialización inmobiliaria. Pensá que viene un cliente, vos sos un asesor inmobiliario, Sí. y vos le decís, bueno, me tenés que traer tal documentación. Dale, ningún problema. Ah, está en sucesión, bueno, lo tenemos que ver. Ah, dale, míralo. Escúchame, hubo tal oferta. Genial, bueno, no era lo que te había pedido, pero vos considerás que está bien. Sí, considero que es la mejor de las ofertas que nos hicieron y no creo que haya ninguna mejor. Dale, hagámoslo, perfecto. Escúchame, te vas a tener que mudar y pasa esto y pasa. Sí, hago todo. O sea, ¿dónde viste? Un mundo irreal. ¿Dónde viste un cliente que se comporte de esa manera? ¿Existiría? Y si no tuvieras todos sus problemas psicológicos, existiría y sería así. Obvio. Pero ¿por qué no es así? Porque todas las personas vienen con esto, con la mente, con la fantasía, con la historia, con el prejuicio, con el temor, con el preconcepto del inmobiliario, que es un comerciante más. Entonces, todo eso es lo que hace que las comercializaciones inmobiliarias sean tan engorrosas, lo hace engorrosa la mente de la gente. En realidad es una transacción más. Y también en el acompañamiento y también en cómo traigo esta idea desde atrás. Porque también suele pasar que mucha gente se queda en el camino. Porque hay gente que no puede dar ese paso. No puede dar ese paso porque quizás son varios que tienen que tomar la decisión y algunos que sí, hay otros que están trabados con estas cuestiones. Entonces, no pueden dar ese paso de tomar una decisión. Es una decisión en conjunta que trae demasiadas excusas porque es difícil verse hacia adentro, ver qué es lo que te pasa y exponer y decir, che, la verdad que me da nostalgia o la verdad que no me quiero desprender por esto porque realmente lo siento como propio mío y no, se me va una parte de mi vida, ya estoy grande para esto, quiero quedarme acá y de acá me sacan con las piernas para adelante porque pasa a ser una cosa así. Entonces, toda esta cantidad de emociones también te trae otras emociones, porque también está la parte en donde empezás a hacer todo este proceso, porque definís hacer todo este proceso, y decir, bueno, listo, empiezo a hacer el proceso y vendo la propiedad de mi familia. Y empiezas a recibir personas que la vienen a ver y la empiezan a criticar. Entonces empieza otra emoción, que es el enojo. ¿Me enojo con quién? Me enojo con los compradores, me enojo porque me están rompiendo a mi ego. ¿Con quién me enojo? ¿Y por qué aparece el enojo también? Bueno, mira, frente a todo esto que decís, me reía por dentro porque me siento muy reflejada en función de una parte que escribí sobre el libro Descifrando la mente inmobiliaria, que habla de esto que decís, y es la parte resistencial inconsciente. O sea, nosotros tenemos ciertos obstáculos. Los obstáculos son los que hacen de que nosotros no podamos vender la casa. Los obstáculos son objetivos. La casa está en sucesión, se murió alguien y tenemos que esperar para venderla, tiene algún inconveniente la casa, al final desistimos porque en realidad no era necesario venderla, lo que sea. Y después están todos estos pormenores de familiares que no se ponen de acuerdo, gente que viene a ver la casa y te la critica, te critica la toma de decisión, empieza a decirte cosas que te influyen como este no es un buen momento en Argentina para hacer una transacción inmobiliaria, espera un par de años más porque se prevé de que la economía va a estar mucho más estable y le puedes ganar más plata. ¿De dónde la viste? ¿Quién sos para prever el mundo, el tiempo como... Y la otra persona que necesita
una seguridad que venga de algún lado del mundo, Te llenan. dice, sí, claro, no tenés toda la razón, no lo había pensado, y desiste de nuevo. O sea, ¿a qué voy con todo esto? Que hay muchas resistencias a la operación y por eso muchas operaciones se caen y se quedan en el medio. Incluso si no la compartís con otros familiares, te podés, o sea, la resistencia tiene un propósito, que no se haga la operación. La resistencia inconsciente que tienen las personas es en función de la pasividad, en función de no hacer, no concretar, no lograr. Son puntos autoboicoteantes inconscientes. Por eso es tan importante que el asesor como figura pueda liderar la cabeza del cliente, porque si eso pasa, seguramente el cliente a posteriori te va a decir, menos mal que vos me empujaste, menos mal que vos en ese momento me desbloqueaste, porque si vos no hubieras estado yo no le hubiera podido vender la casa o no la hubiera podido comprar. ¿Te pasó o no te pasó? Sí, pasa mucho. Y además también empieza a atravesar este proceso y a medida que se va llegando o se va acercando mucho más, empieza como a intensificarse se empieza a poner todo más intenso, empiezan a aparecer más los miedos y más todo. Pero porque ese autoboicot y todo eso que vos me decís, es una resistencia que a desprenderme. ¿Por qué parece esta resistencia? ¿Pero por qué? Porque naturalmente, psicológicamente, físicamente, el ser humano está preparado para permanecer en la zona de confort. Si viene algo como una crisis vital, como una mudanza, un cambio de toda tu vida, una toma de decisión muy importante, incluso que tiene que ver con el dinero y cómo invertirlo y qué hacer y a dónde ir a parar y demás, entonces se ponen en alerta todos los mecanismos autoboicoteantes para no ayudarte a concretarla, sino para mantenerte en el refugio, en tu zona controlable, en tu zona de confort. Entonces, lo que buscan los puntos autoboicoteantes y tu resistencia inconsciente es que no avances porque pretende mantenerte a salvo y ante la incertidumbre pretende mantenerte de esa manera. Por eso es tan difícil salir de la zona de confort, hacer algo diferente, diferenciarte de tu familia, diferenciarte del resto, ganar muchísimo más dinero que otras personas, porque eso nos trae abismo, temor, incertidumbre, no tenemos tanta gente como para saber cómo es. Diferente es una familia que se muda a cada rato, que son nómades y que no tienen tanto rollo y tanto problema, y es un cliente liviano, pero en general no son clientes así los nuestros. Son tantas cosas que la verdad que te quiero preguntar 2 millones de cosas, pero lo primero que te quiero preguntar ahora es, necesito que ayudes en principio a saber cómo empiezo a prepararme. Volvamos para atrás. Ahora ya sabemos todo lo que pasó. Sabemos todas las situaciones y sabemos cómo funciona nuestra cabeza. Ahora lo que necesito es saber cómo me empiezo a preparar. Para que no quedarme en el camino, para que no me aparezcan estos autoboicot, para que no me aparezcan personas que me ayuden a autoboicotarme. ¿Y cómo me empiezo a preparar? ¿Cuáles son mis primeros pasos para preparar mi mente? Bien. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hay que escuchar atentamente esto y te vas a quedar reflejado. Sí te va a pasar que si te ves envuelto en la necesidad de hacer una operación inmobiliaria porque te mudás, porque te achicás, te agrandás, lo que sea, hay una necesidad concreta. Separemos el discurso lógico de hacer una operación inmobiliaria en esta época de Argentina, en este momento, que el dólar, que esto, que el otro. Vos tenés una necesidad vital. Más allá de que lo disfraces de un negocio o no negocio, hay que hacerlo. Más allá de eso, vos tenés tus propias razones para mudarte, tus propias razones para hacer esa transacción. Hay que ir para adelante. Recién, Ger, vos me preguntabas, ¿cómo hacemos para saltear el autoboicot? No lo podés saltear. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que vos te estás metiendo y mezclando y adentrándote a esta problemática de tener que mudarte? Porque te trae temores, miedos, incertidumbres y ganas de no hacerlo. ¿Qué significa? Que los puntos autoboicoteantes ya están dándose cuenta de que esto es serio y que lo querés hacer. Primer cosa que tenés que hacer en esta época, hace 1000 años no, pero ahora sí,
encontrar un asesor inmobiliario de confianza, que te hable en tu idioma, que te tenga paciencia, que entienda, pero también que puedas vos apoyarte para negociar, para todo lo que no sabes de documentación. Este es un mundo que nosotros, las personas normales, que no somos inmobiliarios, no conocemos. Necesitamos que alguien sepa defender nuestra casa, que sepan de negociación, que defiendan el patrimonio. Entonces necesitamos confiar mucho en alguien. Búscate un asesor inmobiliario, contale todo, abrí tu cabeza. Si esa persona es perceptiva, te escucha y incorpora en función de lo que vos estás diciendo, estás en buenas manos, relájate y confía. Relájate y confía. Y si te empiezan a agarrar esos temores porque te van a seguir agarrando todo el tiempo y como Germán bien dijo, te van a agarrar mucho más cerca de concretar esa operación que vas a tener un montón de ganas de no hacerla, en ese momento vos hablás, le contás, le decís y esa persona va a darte esas palabras en donde vos te vas a calmar porque sí te vas a calmar y al final sí la vas a poder hacer. Pero para eso vos tenés que dominar esos sentimientos de irte para atrás, de que es engorroso. Para eso está el asesor inmobiliario, para hacértelo más simple, más fácil, para ocuparse de las cosas complicadas, de las cuentas, de lo que nosotros no sabemos hacer. Entonces es entender de que tu cabeza va a ir así, no le tenés que dar bola a tu cabeza porque por algo te querés mudar. Claro. Encontrar un buen asesor inmobiliario que no solo sea avesado y tenga conocimiento, sino que te pueda alojar como ser humano y confiar y dejarte llevar por ese asesor. Un principio como para arrancar. Suponete que yo estoy hoy te vengo a ver porque realmente tengo este tema. Hoy estoy en casa, te digo, mira, Jessy, necesito hablar con vos. Estoy envolviendo las cosas para mudarme porque me tengo que mudar dentro de un mes, ya me tengo que ir. Y me encuentro con dos problemas. Primero, no paro de llorar. Y segundo, estoy viendo lugares a dónde ir, no me convencen, no sé qué hacer, no sé si me veo viviendo en otro lugar. ¿Qué me decís hoy a mí? Yo soy tu asesor. Sí. No, bien. Vos sos Jessica. Ah. ¿Qué me decís? Bueno, te digo, en primer lugar, Ger, si vos estás envolviendo las cosas y estás llorando, eso es algo muy bueno porque vos ya estás dejando la casa. Entendés que este es el paso. ¿Qué es lo bueno de ese momento que estás llorando? ¿Qué es lo preocupante? Que no llores. ¿Qué es lo preocupante? Que te agarre un ataque de nervios en la firma. Vos, por anticipado, estás tomando conciencia que estás dejando una etapa, un momento, un lugar. Si ya llegaste a envolver las cosas es porque entendés con todas las fibras de tu ser que esto hay que hacerlo. Ahora, ¿te va a doler? Sí. ¿Vas a llorar? Sí. ¿Vas a hacer el duelo? Sí. Hay que hacerlo, lo tenés que hacer. Qué bueno, qué buena noticia. Enhorabuena que estás llorando. Segunda cosa, que eso sí te da ansiedad, te da preocupación, nervios y no sabes qué hacer. Todas las casas que estás viendo no te gustan, pero no te gustan porque está en sintonía con la elaboración de tu duelo, que tu casa fue la más linda y la más buena, que estás recopilando todos esos recuerdos y hasta la casa que vos ves en tu casa ahí, la estás viendo como cuando estaba más linda, más pintadita, más acomodada. Estás viendo lo mejor. Es como cuando vos dejás a esa pareja de toda la vida, pero ya recontra, sabés que eso tiene fecha de caducidad, pero igual te cuesta y a veces te dejás llevar por años de estar ahí. Esto es lo mismo. No es tan fácil la vida de que entras a un lugar y está recontra lindo. Tenés que empezar a hacer la tuya, tenés que empezar a habitarla, tenés que empezar a mirarla como cómo la vas a armar, cómo la vas a hacer a tu imagen y semejanza. Entonces es lógico que no te guste mucho. Si estás llorando por dejar tu casa tan amada y no te está gustando la otra, son situaciones lógicas. Trata de despejar la cabeza y míralo desde otra óptica. Por algo esas las elegiste y las tenés ahí. Míralas desde otra óptica. Vas a ver que no es tan terrible lo que pasa. O sea que si yo miro para adelante y me imagino... Porque ahí está el tema. El tema es cuando no puedo imaginar lo que viene, pero sí estoy constantemente pensando en lo que se va. Si yo, y te pregunto, si yo imagino lo que viene, ¿baja la ansiedad de lo que se va? ¿Puede ser de que esa construcción en mi cabeza
y esa emoción hacia donde yo voy a ir, hacia nueva etapa, dónde me voy a encontrar, dónde voy a estar en un lugar con más luz, más pintado, cambio el sillón y tengo un sillón más lindo y tengo un nuevo vecino que me sonríe y no el otro que no me sonreía nunca o no me hablaba, o esos problemas que arrastramos hace 30 años que no nos hablamos con ese vecino. Imaginarme eso me rompe esta estructura un poco. O sea, no te digo que dejo de tener miedo o dejo de tener ansiedad, pero rompe un poco esto. Y claro, si vos te pones mirando hacia adelante con las posibilidades y el potencial que tiene, habitando en tu cabeza qué podés hacer, qué no podés hacer, cómo la podés, empezar a mirar el barrio, empezar a ver qué es lo que tiene este barrio, este lugar nuevo, por algo lo viste, tiene posibilidades de hacer un espacio afuera que te guste más, una entrada de luz que antes no tenías. Hay un montón de cosas. Si vos eso lo ves, sí es verdad que el dolor y la desesperación se van a atenuar. ¿Se tiene que hacer ese trabajo? Sí. ¿Se tiene que romper ese trabajo? No. ¿Duele un poco? Sí, va a doler, pero duele con la esperanza de saber de que voy a un lugar que está bueno, que la ubicación está buena, me gusta la entrada de luz, tiene potencial, me gustaría hacerle algo. Voy a buscar en portales a ver cómo puedo remodelar, cómo me puedo, esta nueva versión de mí, cómo puede habitar esa casa. Vas a ver de que no es tan doloroso dejar la anterior. Suena como bastante, mucho más lindo, así. Quiero digo, Jessy, quiero que me prepares para algo. Digo, mañana hago así, me empiezo a buscar y te digo, mira, estas son las llaves de mi casa. Y mañana las tengo que soltar. Mañana las entrego y ¿cómo me preparo para ese momento? Bueno, mira, yo te diría que lo vivas con todas las fibras, porque, como dice Gustavo Cerati, poder decir adiós es crecer. Por algo las estás dejando, no las estás dejando para ir a vivir a la calle, estás dejándolas para ir a vivir a otro lado que también elegiste, que tiene posibilidades, que es una historia, que continúa tu historia anterior, que, digamos, es un pasaje, no es un abandono, no es una derrota, es una transformación que habla también de vos y de otro lugar y que tenés que dejar así como dejás a tu primer hijo el primer día en el jardín y el nene capaz entra corriendo o entra llorando y te angustia y vos decís, estoy haciendo bien, bueno, todos lo hacen, hay que hacerlo. Bueno, son momentos vitales que no podemos evitar tener. Hay que hacerlo, vivilo con todo, vivilo con tristeza, vivilo con esperanza, vivilo con todo, porque eso que no vivís después aparece en síntomas, en cosas, en dolor de panza. Vivilo con todo, ya estás ahí, tirate, hacelo, disfrútalo. Yo me encuentro en ese lugar ahora y quizás hasta te cambia la emoción, porque cuando lo empezás a ver de esa manera, y estoy seguro que del otro lado, quien esté viendo esto, está cambiando ya el chip. Algo le pasó en la cabeza. Ya no es igual que antes. Ya no ve las cosas de la misma manera. Aún así, no se van a ir estos sentimientos. No se van a desaparecer, no se va a desvanecer, pero sí este empujoncito que vos le vas a dar y que le estás dando para que diga, dale, vos podés. Porque también hay personas que hace 2 o 3 años que tienen su propiedad a la venta. Y están en ese estado. ¿Qué le decís a esa gente? Te puedo asegurar que si una persona tiene 2 o 3 años su propiedad a la venta, puede ser una mala gestión del asesor inmobiliario, pero seguro que el dueño no tiene tanto interés y tiene mucho temor a hacer la operación. Porque si alguien realmente está bien predispuesto y convencido de hacer esta operación, desiste del asesor, cambia, se fija, flexibiliza el valor, se fija cómo hacer para poder concretarlo. Y la verdad es que es una gran frustración. Lo que pasa es que hay un acostumbramiento acá, porque en las generaciones anteriores la venta de una casa no estaba tan profesionalizada. Entonces podía durar años y era normal y habitual esperar muchos años para que se venda una casa y se naturalizó esos
esas franjas de tiempo demasiado grandes. Pero ahora, al estar profesionalizado, los valores están bien puestos y demás, no es necesario esperar tantos años y estar en en un momento de congelamiento constante en donde no me puedo mudar a mi nueva casa ni dejar la anterior. Es como tener un familiar en el hospital. Llega un momento de que uno necesita un desenlace. Entonces, a todas esas personas que todavía están con esa casa aletargada, lenta y que no se concreta, bueno, pensá qué es lo que hace tu cabeza para no poder tomar esa decisión y que en realidad estás sufriendo más de lo que podrías estar pasándola bien o divirtiéndote o pasándola mucho mejor, sintiendo de que por fin pudiste concretar lo que tenías ganas de hacer. Porque también hay un tema que va arraigado también un poco al apego. Y al apego, y también muchas veces pasa de que te paso la bola a vos. Vos sos mi hermana. Entonces te paso la pelota a vos y encárgate vos del asunto. Ocupate vos. Yo la verdad que a mí me hace mal entrar en este lugar. No quiero entrar a esta casa porque me trae malos recuerdos, entonces prefiero no tomar decisiones. Pero eso o a esa persona, ¿qué le decís? Porque en realidad yo me estoy desapegando de la situación y me voy a quedar pegado toda mi vida a esa situación. Es que en realidad el problema, lo voy a decir así crudamente, el problema de tu cobardía y de no enfrentar lo que sucedió en esa casa hace que vos te mantengas padeciendo la casa. Porque cuando uno no se puede hacer cargo de las cosas y lo terceriza y lo deja en manos de otra persona, vos no tenés garantías de que esa persona se va a ocupar. Si vos realmente tenés interés de sacarte un lastre de encima, una situación, un momento álgido, si el paso es breve, conviene más. Entonces, realmente es mejor trabajar con un asesor que se pueda ocupar de toda la parte que no te gusta, que se pueda hacer cargo de que vos seas alguien que seas diligente, que puedas encontrar la manera de que esto se arregle y no descansar en otra persona de que lo haga y que quizás estás ahí padeciendo un montón de tiempo más. Porque también eso conlleva a entrar en enemistades, porque hay muchas familias enemistadas. A esas personas que llevan muchos años sin encontrarse, muchos años sin hablarse y se encuentran en esta situación, ¿cuál es la mejor forma de que esto se diluya y terminar una situación que quizás después de eso puede entrar en armonía o no? Viste, a veces no se sabe, pero a esas personas, ¿qué le dirías? Mirá, no es tan sencillo porque en ese caso la situación con la casa es el reflejo del síntoma familiar. O sea, una familia que por la casa y por lo engorroso no se ven, están enemistados, no se hablan, en realidad ese es el funcionamiento de esa familia. Si no hubiera sido la casa es otra cosa, es el auto, son los sobrinos, es la pelea en la fiesta de 15, es que no estoy de acuerdo, es que no me gusta, es que me da envidia. Entonces, hoy tienen ideal la casa como excusa, que el problema es la casa. Imagínate, nosotros estamos todos enemistados porque uno quiere una cosa, otro quiere la otra. La verdad es que son familias complicadas que muchas veces hacen que se demoren mucho las cosas. Porque, digamos, vos le podés decir, mira, chicos, vengan todos, reúnanse conmigo, yo voy a ser de intermediario, vamos a ver la mejor, digamos, por más de que uno quiera lo opuesto a lo otro, yo me comprometo en poder hablar con cada uno y poder ayudarlo a que esto sea la mejor de las negociaciones. Pero seguramente vas a tener negativas, alguno no va a venir porque están acostumbrados a cargar con lastres, a vivir de esta mala manera, a tener relaciones disfuncionales, a pensar de que vos te querés llevar una tajada de más o que por qué tenés tanto interés en vender nuestra casa o que sos un comercial, porque es la forma de pensar de esa familia. Entonces, digamos, entendé que vas a tener un alcance y también una limitación. Obvio. Y también, qué loco, porque para muchas personas eso también es parte de una limitación que a veces no es de la persona, pero también viene desde otra y acarrea una limitación de otra persona.
Y cuando acarreás la otra persona, te la pones en el hombro, entras como en esto que necesitas como por así decirlo, un mediador de alguna u otra forma, alguien que pueda cruzar ese lazo y sin que haga tanta chispa y que pueda llevar a un fin en común que sea bueno para todos, porque en realidad el fin de esto es un cambio positivo, bueno, y que sea bueno para todos, porque después de que vos entregás las llaves, después yo te digo, che, entregué las llaves, Jessy, la verdad que me sentí, no, respiré. Bajé 20 kilos. Respiré, hoy mi vida no es lo mismo, ya sé lo que dije, pero ahora yo estoy concentrado en otra cosa. Porque estoy concentrando en mi nueva casa, que me mudé, que pinté, que puse las plantas, que hice esta cosa, que invité amigos, que llamé. Mi vida cambió por completo. Lo que pasa es que al no poder visualizar eso, al no poder verlo, llego con ese bagaje de cosas, pero cuando pasa esa tormenta, sale un sol hermoso. Es otra vida. Hermoso. Es otra vida. Y hay algo que vos dijiste que es clave, que es el intermediario. Cuando las familias tienen estos problemas, vos podés ser una persona re tranquila, no tenés ningún problema, pero venís de una familia complicada, disfuncional, que tiene problemas. Ya el hecho de que lo intenten resolver entre los familiares va por mal puerto. Ahora, si viene alguien neutro, que no hay ninguna relación entre ninguno, que se puede hablar, que cada uno pueda sentir que es escuchada su parte, cada uno seguro va a tener mucha más tendencia a flexibilizarse que cuando está en rivalidad con su propia familia. Entonces, la función del mediador ahí es clave. La única forma de que exista, de que se pueda, con este tipo de familias, que se pueda concretar una operación es teniendo un mediador. Entonces, de esa manera podría llegar a hacerse. Claro, alguien que equilibre un poco todo el tema, porque si no, a veces no hay forma de ponerse de acuerdo. Exacto. Porque también, por otro lado, y no me quiero ir de este tema que me parece fantástico, pero también del otro lado también aparece esto, cómo mediás lo que yo siento pelotazos hacia mí cuando alguien viene a ver, cuando alguien me hace la famosa oferta y cuando veo reflejado un número sobre ese lugar y me enojo y me agarro con el que intermedia porque no sabe. También hay gente que intermedia que no entiende todas estas cosas y que no las puede ver, pero no porque sea malo, quizás no la puede ver desde ese punto de vista. Entonces entra en estas cuestiones de que necesita alguien que le pare todas estas pelotas. Y también hay pelotas que recibe la gente que intermedia y no te la pasa a vos. La deja que la recibo yo y a vos no te va a llegar esto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué también pasarte tanta información para ponerte demasiado mal? Hay cosas que lo recibo yo los golpes, pero que no te llega a vos. Tal cual. Esto es para horas, pero voy a necesitar de vos algo. Hay alguien que nos estuvo escuchando durante todo este tiempo y está del otro lado. Y necesito que vos le hables directamente a esa persona que está en esta situación, está cambiando. Aparece la conversación en la mesa de que tiene que vender su casa y empieza con estos temores o está en el medio de este proceso. Y tenés 3-4 minutos para terminar de decirle algo que realmente le resuma todo esto en su cabeza. ¿Qué es lo que realmente le dirías a esa persona? Bueno, es difícil porque para cada persona hay fundamentos diferentes, ¿no? Pero llegar a la mesa y tener que decir, nos tenemos que mudar, plantearlo, ya es un momento de la vida en que evidentemente esto hay que hacerlo. Hay una parte tuya que sabe que hay que hacerlo. Hay muchas partes tuyas que no quieren hacerlo. Pero que vos no quieras hacer algo no significa que te vas a quedar estancado ahí, porque de esa manera tampoco querrías verte mejor físicamente y hacer dieta y hacer ejercicio. Sabés que lo tenés que hacer, pero tus ganas no quieren. Pero en realidad vos lo tendrías que hacer y el médico ya te lo dijo. Y lo mismo pasa cuando uno tiene que subir de nivel en el trabajo. Esto es como cualquier otra crisis vital. En algún momento hay que hacerlo. ¿Tenés fundamentos suficientes para mudarte?
Si los tenés, si realmente los tenés, y no es una cosa arbitraria que te vas a arrepentir en el último minuto porque no era tan necesario, entonces hay que avanzar con esto. Sabe que tu cabeza va a ir en contra. Sabe de que es engorroso. Sabe que en algún momento vas a tener el problema de tomar la decisión. En otro momento vas a tener el problema de tener que embalar la casa y ahí te vas a volver a querer matar. Entonces, en todos esos momentos, acordate de por qué lo estás haciendo, de cuál es la vida linda que querés habitar, de cuál es ese barrio que querés habitar, de esa nueva casa, de ese nuevo lugar, qué posibilidades tiene. No te fijes todo lo malo que está por hacerse. Fíjate todo lo bueno que te va a esperar. Así es como uno hace los saltos. Y si no lo haces, te vas a querer matar. Porque cuando uno no hace esos avances, le agarra culpa consigo mismo, se siente frustrado. Pero cuando uno termina haciendo todo esto engorroso, se siente contento, se siente satisfecho. Hay una sensación de que yo puedo hacer cualquier cosa que me proponga. No te evites hacerlo porque algo es engorroso. Eso. Jessica Balanzi, gracias. Estuvimos en tu casa con ella, gracias por abrirnos las puertas y hoy ya tenés algo menos de qué preocuparte. Gracias, Jessica. Gracias a vos, me encantó.